Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Cristina Corchero, fundadora y responsable de tecnología de Bamboo Energy, y de Miguel Rodrigo. Miguel es responsable del marco regulatorio y estrategia corporativa del IDAI. Hoy vamos a abordar la crisis climática desde la perspectiva de la búsqueda de soluciones, tanto desde la iniciativa privada como desde la pública. Y nos vamos a centrar en el uso de la tecnología para tratar de abordar el problema de la descarbonización. ¿Qué tal, Cristina, Miguel? Bienvenidos a Knowledge Waves. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Por estar aquí. Igualmente. La subida de los precios de la energía en los últimos meses ha puesto sobre la mesa conceptos y figuras complejos, ¿no? como la flexibilidad de la demanda, los agregadores de demanda. ¿De qué hablamos exactamente? Bueno, yo creo que desde que decidimos transitar hacia un modelo eléctrico descarbonizado, sin emisiones de gases de efecto invernadero, empezamos a trabajar estos conceptos, porque no tiene sentido que estemos hablando de que la generación pasa a ser fundamentalmente renovable, eólica, fotovoltaica, y que al mismo tiempo no hagamos nada desde el lado de los consumidores, desde el lado de la demanda, ¿no? El sistema eléctrico está cambiando y tiene que cambiar en su conjunto, no solo la parte de generación, sino también la parte de demanda. Ahí ya el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en su día apuntaba en esa dirección, ¿no? Y la propia legislación europea nos anima a ir en esa dirección. Hay una serie de directivas europeas que nos animan a legislar en España para regular este tipo de figuras, que al final lo que van a buscar es agregar, como dice el propio nombre de los agregadores de demanda, tanto generación como consumo, como almacenamiento de los distintos consumidores, ya sea hogares, ya sea servicios, ya sea tiendas, ya sea industria, ¿no? Al final se trata de optimizar su mix energético para que todo el mundo salga beneficiado. Los ciudadanos pagando un poquito menos, estos agregadores generando un nuevo modelo de negocio y el conjunto del sistema eléctrico con unos costes inferiores. Ajá. Y por bajarlo un poquito, al final la flexibilidad de la demanda es nuestra capacidad como consumidores, ¿no? Somos todos consumidores eléctricos. Entonces, no somos conscientes, pero tenemos capacidad de cambiar ese consumo. Es decir, igual que históricamente se le decía a una central térmica, pues produce más o produce menos, ahora parece como un poco raro decirle a un consumidor consume más o consume menos, pero realmente somos muy capaces de hacerlo. Y por poner así un ejemplo, ¿no? Tenemos pues un edificio, un centro comercial, donde pues la temperatura, ¿no? ambiente está puesta a una cierta temperatura, por ejemplo 24. Y en un momento dado, esa temperatura la podemos subir a 25 o bajar a 23. Y los que están comprando en el centro comercial en general no se van a enterar, pero quien se entera es el contador. Es decir, el contador eléctrico en ese momento cambia, o para consumir más o para consumir menos. Eso es flexibilidad de la demanda. Es cambiar en un momento dado cómo estamos consumiendo la electricidad para ayudar al sistema eléctrico, ¿no? Como decía Miguel, queremos tener más renovables, pues necesitamos ayudar a esas renovables a integrarse en el sistema. Y tenemos que pasar a ser consumidores activos. O sea, al final, un poco el consumidor siempre ha sido ese ente pasivo, ¿no? Que llegaba, enchufaba y consumía, y ahora pues tenemos que cambiar esta manera de pensar. Claro. Precisamente Bamboo Energy ha creado una plataforma, ¿no? Tecnológica que en pos de esta flexibilidad de la demanda que permite también distribuir más eficientemente esas energías renovables, ¿no? Y la vocación es que sea en toda Europa. ¿Cuál es el propósito de la iniciativa? ¿Y qué diferencia a Bamboo, por ejemplo, de los agregadores que comentaba Miguel? Claro, o sea, al final, como bien has dicho, Bamboo es una plataforma tecnológica, ¿no? Su misión es que las entidades puedan ser agregadores. Es decir, al final, que una determinada empresa pueda convertirse en agregador de demanda. Que nos dimos cuenta que existía una necesidad tecnológica, es decir, que al final,
para gestionar todos esos consumidores distribuidos, ¿no? Todas esas, seguir con el mismo ejemplo, ¿no? Centros comerciales, hospitales, escuelas o cualquier otro edificio, bueno, incluso doméstico que queramos agregar, necesitaremos una tecnología, no podemos pensar en hacerlo de forma, ¿no? A mano, entre comillas. Entonces, Bambú nace para resolver ese problema. Bambú nace para decir, vale, tenemos que agregar esta demanda, lo tenemos que hacer de una forma eficiente y de una forma autónoma, es decir, que tenga pues unos mecanismos, en nuestro caso inteligencia artificial, que nos ayuden a que esa decisión sea la mejor y además se haga de una forma autónoma, de forma que estos nuevos modelos de negocio, que son los agregadores, puedan hacer toda su operación. Es decir, Bambú no es un agregador, sino que es la herramienta que el agregador usará para ejecutar su negocio. Miguel, precisamente el IDAE ha invertido en el proyecto de Bambú. ¿Cuál es el objetivo de este tipo el objetivo estratégico de este tipo de inversiones por parte del instituto? Pues la actividad inversora está en el ADN de IDAE. Lo hemos hecho desde prácticamente en nuestros comienzos, ¿no? Es verdad que en los últimos 10 años ha estado un poco parada, pero la queremos reactivar. Y los 2 últimos años hemos intentado estar más activos. Y lo que no tiene sentido es que cambie todo el sector energético y nosotros como inversor no cambiemos. Y estamos intentando evolucionar. Y probablemente hace unos años una empresa como Bambú hubiera pasado por debajo del radar de IDAE, pero ahora mismo para nosotros es súper interesante porque combina digitalización, combina gestión de la demanda, agregación, una serie de cosas que creemos que son muy interesantes para el nuevo modelo energético, ¿no? Entonces, para nosotros, Bambú viene a ser un soplo de aire fresco, viene a ser el dar cabida en la casa como inversores a un tipo de empresa, además, con la cual no nos solíamos codear antes, que son las startups, los spin-offs de centros tecnológicos, ¿no? Que son empresas que no tienen un músculo financiero previo y lo que necesitan precisamente es alguien que crea en el modelo de negocio para desarrollarse, ¿no? Entonces, para nosotros Bambú ha supuesto un aprendizaje, pero creemos que va a ser el primero de otros proyectos de esta índole de aquí al futuro. Ajá. Y para Bambú, más allá de la inversión económica, ¿qué supone el apoyo de una administración a vuestro proyecto? Claro. Pues yo te diría que es clave, porque es que estamos hablando, no hemos empezado la conversación así, son modelos de negocio totalmente nuevos, es regulación que está cambiando, además está cambiando de forma dinámica, el 2020 es diferente del 21, del 21 del 22. Entonces esto cuando tú vas a proponer o vas a ofrecer comercialmente un producto, al final el sector es ciertamente, no diría reacio porque todos están muy abiertos, pero tiene como unas suspicacias, ¿no? De pero ¿a dónde va a ir esto? Claro, tener un poco las entidades que están promoviendo desde el gobierno, desde la regulación, todo este nuevo sistema, pues te ayuda a que vean cierta estabilidad, a que vean que es una realidad, que el país está apostando por eso, que el futuro está ahí y entonces que realmente va a ser una necesidad tener herramientas como Bambú. Por lo tanto, para nosotros es el soporte, no es el darle un soporte de futuro y de estabilidad a estos nuevos modelos de negocio que estamos intentando abrir. Y bueno, las inversiones del IDAE se enmarcan dentro del Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030. ¿Cuáles son los principales objetivos de este plan? Pues al final, teniendo un poco la visión de largo plazo de descarbonizar la economía española, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a lo que apuntamos es que en 2030 haya un 42% de energías renovables con un peso muy importante del sector eléctrico. Es decir, estamos hablando de pasar del actual 40% de generación eléctrica renovable al 74% en 2030, con un peso muy relevante de fotovoltaica y eólica, que son las tecnologías más competitivas en costes a día de hoy, que permiten bajar el precio de la luz. Y eso tiene una serie de implicaciones, ¿no? Por eso comentaba antes que es necesaria una mayor flexibilidad, ¿no? Y lo que decía Cristina es crítico. Tanto el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como las directivas europeas apuntan a los ciudadanos con un nuevo papel en estos objetivos de descarbonización. Esto no se va a conseguir si únicamente hacemos grandes parques eólicos y grandes parques fotovoltaicos. Aquí vamos a hacer falta a todos, ¿no? O sea, que los propios usuarios que tengan las posibilidades integren, por ejemplo, sus hogares eso es, de distintas formas. Por ejemplo, hay líneas de ayudas en el marco del plan de recuperación para autoconsumo a través de las comunidades autónomas, para movilidad eléctrica, puntos de recarga y vehículos eléctricos.
cada uno en la medida de sus posibilidades, y hay distintas modalidades. Yo estoy convencido que en unos años, igual que a día de hoy, por ejemplo, el reciclaje de residuos, todos tenemos interiorizado como algo que contribuye al medio ambiente, vamos a nuestro contenedor y metemos nuestras cosas en el contenedor que toca, ¿no? Yo estoy convencido que dentro de un tiempo percibiremos que nuestra forma de consumir la energía, y en concreto la electricidad, puede tener un impacto positivo en que haya mayor cuota de renovables en el sistema. Antes vivíamos con el paradigma de que no, la luz barata solo puede ser por la noche porque baja demanda, entonces hay eólica y entonces los precios bajan, ¿no? Ya estamos viendo con récords casi cada día de generación fotovoltaica que, bueno, que esos precios bajos pueden estar a mediodía también, ¿no? Entonces estamos viviendo una época de cambios donde lo que creo es que es importante es que como consumidores todos nos demos cuenta que podremos jugar un papel. Ajá. Cada uno en la medida de sus posibilidades, pero que podremos jugar ese papel. Y que herramientas y empresas como Bambú lo que consiguen es poner más fácil a los ciudadanos o a los consumidores ejercer ese papel, ¿no? Porque es verdad que dentro de los consumidores, igual que con el reciclaje, hay gente más convencida que lo hace por dogma de fe, digamos, sí, y otra gente que lo hace un poco más a regañadientes. Bueno, pues hay que ponérselo fácil, claro. Hay que ponérselo fácil, claro, a la gente, ¿no? Y herramientas como esta consiguen que sea, claro, cada vez más fácil. ¿Tienes la sensación o habéis podido analizar desde el IDAE que en la actual situación de crisis energética provocada por la guerra de Ucrania, la gente está, y ante la subida de los precios, ¿no?, de energía que ha provocado, me da la sensación de que la gente está tratando de acelerar, ¿no?, este tipo de iniciativas? Cada vez se ven más placas solares, de hecho, en los tejados de las casas. No, yo creo que hay una sensación de oportunidad, de cambio, y creo que también los fondos del plan de recuperación están sirviendo de catalizador. Al final han venido, los estamos intentando aprovechar para esos objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, adelantarlos, que se puedan conseguir antes. Y os doy alguna cifra concreta. Nosotros sacamos el año pasado ayudas, por ejemplo, para autoconsumo, por importe de 400 millones, más de 450 millones de euros que distribuimos a las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, pues la absorción está siendo muy positiva y hay comunidades autónomas que están solicitando ampliaciones de presupuesto. Y esto está pasando también con movilidad eléctrica. Sacamos 400 millones de euros de ayudas el año pasado y ya tenemos solicitudes de ampliación por casi otros 200 millones adicionales. Es decir, yo creo que por parte del mercado, de la demanda, hay ganas de avanzar, claro, en esta dirección, ¿no? Claro, sí, sí, lo está siendo un éxito, vamos. Sí, estamos contentos. Cristina, el proyecto de Bambú Energy surge, que me parece muy interesante como nace la iniciativa, surge en el seno del Instituto de Investigación de la Energía de Cataluña, ¿no? Sí. Estáis investigando en este proyecto durante casi 7 años, sí, ¿no? Sí, sí. Y posteriormente dais el salto a poner en marcha una iniciativa empresarial, ¿no? ¿Cómo es el salto desde la investigación hacia el emprendimiento y qué aporta todo este conocimiento previo, ¿no?, que no es común? Claro, el salto es divertido, el salto es emocionante. Como bien dices, ahora ya hace casi 10 años que empezamos con todo esto y desde un punto de vista además de investigación básica, o sea, de ideas, ¿no? Ahora estamos hablando del agregador y es una realidad, ¿no? Pero hace pues esos 10 años estábamos en Bruselas, ya en los primeros proyectos europeos, que nos poníamos unos cuantos a pensar qué podía ser un agregador. O sea, era totalmente una idea, no tenía ni nombre. O sea, ¿cómo podemos hacer que la demanda pase a estar en el centro del sistema? Que era un poco el objetivo, ¿no? Siempre ha sido como el driver era: vamos a llevar a los usuarios al centro, o sea, vamos a intentar desplazar todo el sistema tal como está y dejar que este consumo que ha estado siempre ahí como, bueno, pues está ahí, no nos preocupamos de él, vamos a ver cómo lo podemos empoderar. Y empezamos a pensar, pues eso, idea. O sea, y claro, mi formación siempre ha sido de análisis de datos, de estadística, algoritmos, inteligencia artificial, optimización. Y entonces mi mente siempre se iba, bueno, pero este agregador necesitará herramientas, necesitará algoritmos, necesitará tecnología para funcionar, porque si no va a ser imposible. Al final hablamos de cientos de miles de consumidores distribuidos que tienes que gestionar a la vez. No lo vas a poder hacer a mano, ¿no? Como decíamos antes. Bueno, pues ya está. Ahí nace
intercalamos diferentes proyectos europeos, proyectos nacionales, proyectos regionales para ir haciendo crecer pues una solución. Y al final resultó que esa solución era una candidata perfecta para pasar a ser una spin-off del instituto, que es lo que es. Y nos lanzamos en pleno confinamiento, en plena pandemia, confinados, montamos nuestra empresa y es una satisfacción muy grande. Yo creo que como investigadora, ¿no? Al final yo hace muchísimos años que soy investigadora, habrá pocas cosas más satisfactorias que ver algo que has estado pues haciendo nacer desde el principio, desde que era una idea hasta que realmente era algo y hasta que ahora es un producto industrial. Hay algo poco más satisfactorio que eso, que ver que puedes pasarlo a la sociedad y que funciona y que tiene un mercado. Entonces, por ese lado, una satisfacción muy grande. Y después un aprendizaje brutal, porque al final es pasar pues de un entorno de investigación a un entorno comercial y aún qué necesitan las empresas, qué realmente se puede hacer, dónde estamos en España en este momento, qué soluciones, cómo tenemos que adaptar esto que habíamos pensado que era una muy buena idea y lo era, pero cómo lo podemos adaptar a la realidad actual, qué hay en el terreno, ¿no? ¿Qué flexibilidad podemos activar realmente? Claro. ¿Qué encontramos? Bueno, pues es un aprendizaje continuo, ¿no? Todo el mundo me decía, bueno, pero ahora pues sigo aprendiendo cada día y investigando cada día y una aventura, porque, bueno, pasar de la investigación a esto, pues tiene un punto de aventura. Uh-huh. Y Miguel, ¿cómo se está promoviendo el intercambio de conocimiento con el plan de recuperación, ¿no? y de los fondos europeos? Pues yo creo que es un elemento transversal, o sea, al plan de recuperación y en concreto a los 10.000 millones de euros que hay para temas energéticos, el fomento de la colaboración público-privada, el fomento de la participación de pymes, yo creo que es algo que es inherente a prácticamente todas las líneas del plan, ¿no? En concreto hay un componente del plan de recuperación que es el componente 8, que es el que se centra en flexibilidad, que tiene un presupuesto de unos 1.100 millones de euros y que combina distintos tipos de actuaciones, ¿no? Y es un poco reflejo de lo que decía antes, de que hacemos falta a todos, porque habrá presupuesto para partidas más tecnológicas, por así decirlo, para almacenamiento puro y duro, que será necesario para el sistema. Habrá presupuesto para digitalización de las redes de media y baja tensión que llevan la electricidad a nuestra casa y que es imprescindible que estén digitalizadas para que el sistema en su conjunto esté optimizado, para que pueda haber más vehículo eléctrico conectado a red de baja, para que pueda haber más instalaciones de autoconsumo. Es imprescindible que se avance en la digitalización de las redes. Y habrá un presupuesto específico para nuevos modelos de negocio asociados a la transición energética, ¿no? Y ahí habrá cabida para apoyar a agregadores, comunidades energéticas, distintos tipos de agentes que en ese papel reforzado para el ciudadano que creemos que debe tener en la transición energética, pues tendrán oportunidades, ¿no? Yo creo que a lo largo del año 2022 veremos novedades y convocatorias en este sentido que gestionaremos desde IDAE. Uh-huh. Bueno, la tecnología aquí es, como comentas, fundamental. Entiendo que el 5G va a jugar un papel crucial, ¿no? También porque al conectar, ¿no?, todos los dispositivos, ¿qué tecnologías son las que están teniendo un papel más importante, tú crees, en esta reconfiguración de la energía? Pues yo en temas de 5G me pierdo un poco más, soy sincero. Las que tenemos en mente, a ver, en España tenemos, yo creo, la experiencia de lo que supone apostar en el momento oportuno por las tecnologías oportunas. Es decir, sabemos que son inversiones que acaban pagando. Que eso es lo que nos permite, el haber apostado en su día por la fotovoltaica y la eólica nos permite que a día de hoy un parque fotovoltaico, el 60% lo puedas generar en España, digamos, haya cadena de valor en España para generarlo, el 90% de un parque eólico, ¿no? Entonces, con determinadas tecnologías, a día de hoy nos estamos jugando ser productores, ser exportadores de tecnología o ser tomadores de precio dentro de unos años, ¿no? Y el ejemplo más evidente es el del hidrógeno renovable, que está un poco en boca de todos ahora, ¿no? Sí. En España tenemos una ventaja competitiva por los costes de generación eólica y fotovoltaica y estamos intentando posicionarnos como un país referente en materia de hidrógeno renovable a futuro, ¿no? Y hemos diseñado convocatorias de ayudas que cubran toda la cadena de valor, desde la investigación, la innovación al despliegue comercial, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso en el ámbito un poco más macro. Quizás en el ámbito de los nuevos modelos de negocio, yo diría que ahí la cuestión es en parte tecnológica, pero en parte no, porque estamos hablando de innovación
Y una novedad para mí en el sector energético es que no se trata de innovar solo tecnológicamente, sino innovar con las formas de hacer, ¿no? Y por eso los players como las comunidades energéticas o los agregadores ganan peso, porque ya no es solo el cacharro, que también, sino el cómo lo usamos y el cuándo, ¿no? Entonces, ese cambio un poco cultural también de entender que implica innovación de comportamientos, innovación social, yo creo que es algo en lo que estamos en proceso también de asimilar y de implementar, ¿no? Sí, porque efectivamente la transformación va más allá del mero uso de la tecnología, ¿no? Hay la colaboración, el espíritu colaborativo, ¿no? Curiosamente es una de las tendencias. Comentabas antes que en vuestra plataforma utilizáis inteligencia artificial, Big Data. Sí. ¿Qué otras tecnologías están siendo fundamentales en el desarrollo de vuestro negocio? Bueno, lo comentabas, ¿no? Todo lo que es conectividad es base. Al final estamos hablando de elementos distribuidos, con lo cuanto los IoT, ¿no? Los elementos de IoT, 5G, todo esto va a ser necesario para transferir todos los datos que vamos a necesitar en un futuro muy próximo. La inteligencia artificial tiene un papel clave en todo este modelo, no solo en Bambú, sino en otros modelos que se están generando. Todo lo que es, al final son modelos matemáticos, con una base matemática muy, muy fuerte en optimización. Al final, pues lo que decía Miguel, necesitas gestionar las redes de baja, de media, que hasta hoy estaban preparadas para otras maneras de funcionar, con lo cual estas tecnologías más, digamos, más computacionales están cogiendo un peso muy fuerte, están cogiendo un peso muy importante. Además, obviamente, de todo lo que es el hardware en sí, que es lo que estábamos comentando. Y Miguel, ¿qué potencial tiene España desde el punto de vista de las tecnologías energéticas, ¿no?, en la lucha contra el cambio climático? Pues yo creo que tenemos mucho potencial, tanto en el ámbito más puramente tecnológico como en el ámbito de innovación social. Yo creo que tenemos mucho potencial, que va desde las renovables marinas, que sacamos una hoja de ruta en diciembre y hay un potencial tremendo de desarrollo que puede construir sobre la experiencia española con eólica terrestre y naval, que tenemos una experiencia muy importante, ¿no?, al hidrógeno que comentaba antes. Siempre teniendo en cuenta, ¿no?, la importancia de todas estas tecnologías para generar empleo y para generar tejido industrial, ¿no? Porque al final el proceso de transición energética es un proceso que busca la descarbonización, por supuesto, ¿no?, pero es un proceso que también implica la creación de una nueva economía en torno a esa transición energética, ¿no? Y a eso le damos mucha importancia. Y en el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre, era uno de los puntos fuertes, ¿no? El empleo que se podía apalancar por apostar por estas tecnologías en estos momentos y el usar los fondos del plan de recuperación un poco como catalizador para eso, ¿no? Comentabas antes, Cristina, la importancia de poner al cliente en el centro, ¿no? Totalmente. Que realmente está en el alma, ¿no?, de todas las nuevas iniciativas. Sí. Al final, ante la proliferación de ofertas, etcétera, ¿qué alternativas tiene el consumidor final? Da la sensación quizá de que a lo mejor le falta información, de que, claro, en una transformación tan rápida, tan acelerada, da la sensación de que quizá... Bueno, tú antes comentabas que el consumidor va a tener que jugar un nuevo papel, ¿no? A lo mejor ese nuevo papel consiste en ser un poco más autónomo e investigar qué es lo que más le beneficia o qué necesita. Pero quizá ¿creéis que sería necesaria la activación a lo mejor de planes informativos que les permita entender mejor cómo funciona el sistema y cuáles son sus posibilidades? No, por favor. Yo creo que sí, es imprescindible. O sea, yo decía, tienes razón, que el consumidor tiene que jugar un nuevo papel, pero también decía que hay que poner las cosas fáciles, ¿no? Y parte de ponerle las cosas fáciles, la información es absolutamente esencial para que cualquiera pueda tomar las decisiones que luego considere, ¿no?, pero que esté bien informado, ¿no? Y ahí desde las administraciones tenemos que jugar un papel muy, muy importante en hacer hincapié en todas estas ventajas, ¿no?, que quizás los que estamos un poco más metidos en el sector vemos
vemos muy claras, vamos a un congreso y todos lo vemos muy claro, pero salimos luego del congreso, nos vamos a comer con unos amigos el fin de semana y nadie entiende de qué estamos hablando, ¿no? Entonces ahí nos queda una labor de difusión y de comunicación importantísima que hacer en los próximos años. Claro. Y luego crear embajadores, ¿no? Esta gente que se ponga una placa de autoconsumo, que se compre un vehículo eléctrico, automáticamente, si le van bien las cosas, claro, se va a convertir en embajador, va a comentárselo a sus amigos, ¿no? Sí. Entonces, pero necesitamos empezar a crear esa cadena de embajadores, claro. y desde luego la difusión y la comunicación son esenciales. Sí, bueno, esa es la mejor estrategia de marketing, yo creo, ¿no? Al claro, final, que el te boca a boca claro, del que ve cómo la ha cambiado, ¿no? Claro. Oye, antes comentabas el tema de la situación, por un lado, de los precios y la situación con Ucrania. Es obviamente una situación muy desgraciada, pero que nos está poniendo encima de la mesa oportunidades en este sentido. Es decir, ya antes, ¿no? Antes incluso cuando estábamos viendo esta escalada de precios, de pronto las personas nos hemos parado un momento a decir, ostras, ¿cómo funciona esto? O sea, yo jamás me habían preguntado tanto en comida de amigos cómo funciona el mercado eléctrico, ¿no? ¿Pero qué es esto el mercado eléctrico? O sea, hasta ahora lo sabíamos pues los que estábamos en el sector. Ahora casi cualquiera sabe cómo se casa el precio del mercado eléctrico, cosa que era inaudito hace 2 años. Entonces, hay que aprovechar este momento, ¿no? Para seguir haciendo esta pedagogía, porque yo diría que aparte de información es formación. Es, explicar continuamente cómo funciona todo este sistema y qué papel podemos jugar de verdad, ¿no? ¿Qué realmente podemos hacer? Claro. Y como decía Miguel, no es que todos nos vamos a poder poner una placa, ¿no? O todos nos vamos a poner un punto de recarga, porque ya sabemos que no va a ser así. Pero sí, todos vamos a poder tener esta concienciación. Y yo siempre digo, ¿no? Al final hay un momento en el que consumíamos electricidad y no éramos conscientes de ellos, y a lo mejor simplemente vamos a pasar a pensar, igual que ahora pensamos a lo mejor de dónde es las manzanas que compramos o de dónde son, ¿no? Determinadas cosas, pues pensaremos de dónde viene nuestra electricidad y pensaremos cuándo se ha producido, dónde, cuánto nos cuesta también, pero también qué es, ¿no? Ostras, pues ahora estoy en el momento de pico de solar, ¿no? Y pues yo sé que estoy consumiendo solar y esto me produce un beneficio o una satisfacción como consumidor. Entonces yo creo que es un cambio social, y es un cambio social que tiene que ir acompañado, y por suerte cada día vemos más pues medios de comunicación en las escuelas, que es básico, ¿no? Al final el reciclaje, siempre dicen, ¿no? Comenzó en las escuelas y son los niños los que llevan a casa después no mamá, el papel va aquí. Pues esto es un poco igual, es no mamá, ¿no? Hay que apagar la luz, o no pongamos el aire acondicionado tan fuerte, entonces estas cosas poco a poco irán entrando en la sociedad. Y después está claramente el driver económico. O sea, para mí, muchos años de investigación nos han llevado a la clave de que sí, que la sostenibilidad es un driver, es algo que nos motiva, pero el económico está ahí. Entonces, cuando demostremos y podamos demostrar que todo esto te produce un beneficio económico, al final que tú pagas menos por la electricidad, pues aún más. O sea, aún tendrás la motivación extra para ser un consumidor activo. Bueno, el driver económico acaba en pocos meses ha acelerado la dependencia, ¿no? Se ha reducido la dependencia de Alemania, ¿no? de la energía rusa a marchas forzadas. Y luego el driver social, el último informe de Edelman para España, lo que ponía de relieve es que la crisis climática es el segundo problema para los españoles, el segundo gran problema después del desempleo. Sí, no, hay una motivación. Realmente se habla, y no solo se habla en nuestro sector, se habla de la energía, se habla de la crisis climática, se habla en la sociedad. Entonces, yo creo que es aprovechar ese impulso, es lo que yo comentaba antes, ¿no? Y una de las experiencias más sorprendentes que me han pasado como Bambú ha sido encontrarte que absolutamente todas las empresas a las que hemos llamado para explicarles la solución te abren la puerta y quieren escuchar. Después puede encajar o no en ese momento, pero hay un interés industrial, empresarial, por ver estas soluciones que traen, ¿no? Claro. y a dónde van. Claro. Hay cierto pesimismo entre los investigadores de Naciones Unidas sobre que se lleguen a alcanzar los compromisos del Acuerdo de París, ¿no? ¿Confiáis en que al final la innovación tecnológica tenga un papel importante en la solución de esta crisis climática? Sí, desde luego, sí. Yo creo que además la evolución de las tecnologías hace que por primera vez
sea posible conciliar esa preocupación ambiental y climática con la competitividad, porque como decía antes, por primera vez las tecnologías más baratas de generación son las renovables, ¿no? Entonces yo creo que nuestro deber es ser ambiciosos y optimistas. Como país nos hemos puesto unos objetivos muy ambiciosos. Creo que eso puede tener muchas ventajas también como país, porque, como decía antes, estamos en un momento de posicionarnos y generar empresas ganadoras y que puedan competir y exportar en el futuro, y eso lleva asociado una cantidad de empleo muy importante. Entonces, mi mensaje ahí sería que creo que debemos ser ambiciosos y optimistas. Realmente son retos muy ambiciosos. Como científicas, me pongo el gorro de científica, nos hemos marcado como países unos retos que realmente son factibles. Sí, lo son, porque se han marcado porque lo son, ¿no? Y se puede ver cómo hacer, pero que el camino no va a ser fácil. Pero yo estoy de acuerdo con Miguel, si nos marcamos los objetivos fáciles, a lo mejor no llegamos a los fáciles, ¿no? Si nos marcamos estos retos extremadamente difíciles de conseguir, quizá nos quedamos un poco por debajo, seguramente. O sea, si me preguntas, seguramente nos quedamos un poco... Pero todo el camino que habremos recorrido es camino ganado. Entonces, el tener ese objetivo tan ambicioso te obliga a acelerar mucho, te obliga a acelerar a tope. ¿Que no vas a llegar? Bueno, hay posibilidades de que no llegues a ese objetivo, pero te vas a quedar un poquito abajo. Todo lo que has hecho ha sido ganar. Entonces, yo creo que obviamente es nuestro papel como científicos, ¿no? El decir, oye, es que para hacer esto tienes que hacer todo esto por el camino, y si no, no lo vas a conseguir. Pero el papel como sociedad, como gobierno y como empresas es decir, vale, pues vamos a por ello y vamos a invertir todo lo que necesitemos para conseguirlo. Porque lo importante es saber que es factible. O sea, para mí, lo importante es que hay unos roadmaps, unas demostraciones de que se puede hacer. Y eso es lo que nos tenemos que creer. Es decir, somos capaces de cumplir esos objetivos. Tenemos recursos naturales, tenemos recursos tecnológicos. Entonces, ahora es cuestión de trabajar para ello. Y lo importante es tener una hoja de ruta. Entonces, si tú tienes la hoja de ruta, es ir avanzando. Y donde más lejos lleguemos, mejor para todos. O sea, al final yo creo que es un poco lo que tenemos que tener en mente. Yo creo que es muy importante. Cristina comentaba que llamaban a la puerta de empresas y todo el mundo les recibía. Yo creo que es muy importante la alineación que hay entre, a nivel gubernamental o administración en general, empresas y sociedad, ¿no? O sea, el tema de la lucha contra el cambio climático está identificado claramente como algo que hay que atajar y que hay que abordar, ¿no? Entonces, esa alineación va en la línea de lo que comentaba Cristina, de tener unas hojas de rutas claras, un marco de juego claro, y oye, yo como administración fijamos que tenemos que llegar ahí e intento ponerte el campo de juego para que puedas llegar, ¿no? Y puedas hacer tu modelo de negocio ahí. Y yo creo que esa alineación contribuye a que nos podamos, en mi opinión, a que vayamos a conseguir los objetivos, pero desde luego a que vayamos todos en esa misma dirección. Sí, quizá el consumidor final es el que ahora está un poco, como decías tú antes, confuso, ¿no? Hay demasiadas cosas encima de la mesa. Pero es que la transición, al final hay muchos actores. Entonces, ¿no? Los embajadores que decía que a Miguel también yo muchas veces lo veo, ¿no? En el momento que mi empresa, por decirlo de alguna manera, mi universidad, mi centro de investigación, esté haciendo diferentes acciones, yo veré más factible qué puedo hacer yo en mi casa, ¿no? Porque al final siempre lo queremos enfocar todo a la casa de la persona, y ahí es donde decías tú, ¿no? La confusión está de, pero ¿y qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde encuentro el dinero? ¿Cómo funciona un coche? ¿Cómo, no? Hay como demasiadas cosas. Estamos un poco atolondrados, ¿no? Pero poco a poco, cuando esto va convergiendo, ¿no? Pues las empresas de pronto tienen un parque de vehículos eléctricos. ¡Ostras! Y funciona, ¿no? Y, pues mira, pues fulanito ya va y viene. Pues vamos a explorar esto, ¿no? Oye, lo que decías, cada vez se ven más placas fotovoltaicas. Ostras, en la escuela de los niños han puesto placas fotovoltaicas. Ostras, ¿y qué pasa? ¿No? Entonces, esos pasos parece que no, pero aceleran a nivel comunitario. Además se ha visto en zonas pues más, ¿no? En pueblos o pequeñas ciudades que se han hecho actuaciones así como muy locales, el efecto que ha tenido a nivel comunitario, porque de pronto las personas entienden las soluciones que puede haber encima de la mesa. Y eso también es súper importante. Claro, interesante. Comentabas antes al principio durante la entrevista que Bambú surge en los albores de la pandemia. Sí. Sí. En los últimos meses, al final, en los últimos años ya, la verdad es que cambió un poco nuestras vidas, sobre todo en el momento de confinamiento en el que pasamos todos de una
estado de vida, una situación de vida frenética, ¿no? Sin mucho tiempo para reflexionar, a de repente tener un paréntesis, ¿no? Vital, que nos permitió empezar a reflexionar sobre cuestiones como nuestro propósito personal o profesional, ¿no? ¿Cómo se afectó ese periodo? Pues yo aproveché el parón Sí, tú le sacaste mucho partido. Es que parece una broma, pero es literal, porque nos confinaron en marzo, que era justo cuando estábamos intentando montar el equipo, y de marzo a junio, que digamos que no firmamos antes la empresa porque estaban los notarios cerrados. O sea, este es el... Así que para mí fueron muchas horas frenéticas creando esta aventura. Y bueno, ya ha seguido así, porque ya lo has dicho, ¿no? Son 2 años, es sorprendente. Hoy he conocido en persona a una persona que está implicada desde el principio en la aventura. Fíjate. Y la he conocido hoy en persona. Hasta ahora solo nos habíamos visto por la pantalla, ¿no? Y es como muy inaudito. Y es todo un reto. Entonces, bueno, a mí a nivel personal me ha ayudado a hacer esto. Seguramente en el momento frenético, como decías, hubiera tardado un poquito más que esos 3 meses que le invertimos a tope desde casa. Pero yo creo que a nivel personal y a nivel social también nos ha hecho muy conscientes, ¿no? Incluso de lo que hablábamos, de la energía, del consumo. O sea, ha habido muchas cosas que han entrado en este tiempo, a mí, pero yo creo que un poco a todos, de concienciación sobre que había otras crisis en el planeta, ¿no? Nos vino la crisis de la pandemia, nos dio muy fuerte, y yo creo que nos ha hecho, bueno, un poco conscientes de que hay otras crisis que quizá nos pueden afectar tan de cerca como esta y no nos habíamos parado a pensarlo, ¿no? Y una de ellas es claramente la crisis climática. Entonces yo creo que eso, y a mí personalmente, por ejemplo, pues también me ha pasado, ¿no? El poder incluso bajarlo un poco más, de decir, bueno, ostras, es que esto es global. Esto es global, esto es de todos y todos tenemos que estar metidos, ¿no? Y un poco ya lo hacía antes, ¿no? Pero quizá potenciar aún más el rol embajador, o sea, el rol salir de mi tecnología, de mi algoritmo, e intentar explicar, ¿no? Intentar, pues, ir a las escuelas, ir a los institutos, ir a donde haga falta, ¿no? Un centro cívico hace unas semanas, a explicar de qué va todo esto y por qué tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, yo creo que, por ejemplo, para mí se ha convertido en una misión muy importante. O sea, ya te ha surgido un propósito, se ha alineado tu propósito personal con el profesional. Sí, exacto, porque creo que si no hacemos eso, avanzaremos mucho hasta un punto, pero nos encontraremos un tope. O sea, en el momento que lleguemos a necesitar toda la sociedad con nosotros, quizá el área tecnológica, el área industrial habrá avanzado muchísimo y nos encontraremos que no tenemos respuesta. Y no puede ser. O sea, no podemos llegar ahí. Cuando lleguemos ahí, tiene que quererse subir al barco todo el mundo. Y para eso tienes que explicarlo muchas veces. Claro. Muchas veces. Claro. Y desde tu punto de vista, ¿tú cómo experimentaste esa situación? Bueno, o sea, yo creo que como casi todos fue una etapa complicada. Una etapa complicada que tuvo muchos momentos de supervivencia, pero por aterrizarlo en el aspecto del que estamos hablando, a nosotros nos ha implicado todo un plan de recuperación asociado a esa pandemia, ¿no? Es decir, la Comisión Europea, cuando surge la pandemia, lo que se pregunta es si ante un problema de esa magnitud tenía sentido acelerar transición energética, que era su intención o no. Y el resultado fue que redobló la apuesta. O sea, dijo, es el momento, precisamente por la pandemia, de acelerar transición energética. Y eso tuvo una serie de consecuencias para los países de la Unión Europea. Hubo determinados fondos que se repartieron y para los cuales se pidió expresamente que la contribución a la transición climática tuviera un papel muy relevante en esos fondos, ¿no? Entonces a nosotros, derivado de la pandemia, más allá de cuestiones personales, pues nos tocó negociar con la Comisión Europea todo un plan de recuperación que ya estamos implementando y que si cumplimos los hitos y objetivos que tiene aparejados, pues tendrá la consecuencia de que nos irán liberando toda una serie de fondos, ¿no? Pero es un poco lo que os decía antes, es aprovechar la oportunidad en vez de que la Comisión lo podía haber hecho, podía haber frenado y haber dicho, no, mira, vamos a centrarnos en la pandemia y luego vemos, pero precisamente por entender que la transición energética, la lucha contra el cambio climático es algo estructural que puede contribuir a sacar a la economía del pozo en el que se haya metido con el coronavirus, se aceleró, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha implicado gestionar muchos más fondos de los que gestionábamos, pero, por otro lado, acelerar cosas
que ya preveíamos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que había que hacer, como el autoconsumo, la movilidad eléctrica o las comunidades energéticas, acelerarlas. Así que en ese sentido muy contentos, porque hemos podido aprovechar la oportunidad para acelerar cosas que veíamos necesarias y que ya se están produciendo. Claro, o sea que también estuviste bastante activo. Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. No tengo queja a ese respecto, no tengo queja. Sí, no, sí, de sí, hecho sí. era divertido cuando nos encontrábamos con bueno. los dos niños por detrás y él, ¿no? Pero hay que hacerlo, pues venga, vamos. A mí una cosa que me gusta, antes de la pandemia se hizo famoso un señor, creo que era inglés, que salió en una entrevista y se hizo viral porque apareció un niño por detrás, ¿no? Algo bueno del coronavirus es que eso ya está absolutamente normalizado. Si tú estás en una reunión con alguien y aparece tu hija detrás y coge algo y se va, ya la gente lo entiende perfectamente. Exacto, ya no pasa nada. Sí. Así que... De hecho, yo creo que incluso es curioso porque no nos conocemos personalmente, pero incluso quizá nos conocemos más como personas. Porque al final Miguel ha entrado en mi casa sin entrar muchas veces, ¿no? Sí. Y como él dice, ha visto a mis hijos rondar y así pues con personas pues del Ministerio de IDAE o del mercado eléctrico, ¿no? Estás con uno de los directores de OMIE y bueno, pues ha roto también algunos momentos, sí. En fin, pues estupendo, ha sido un placer charlar con vosotros. Un placer. Cristina, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, ha sido un placer.